Mireia Borràs, candidata a las elecciones del Parlamento Europeo del 9 de junio. Bueno, yo tengo muchas cosas que preguntarte, Mireia, y todas muy interesantes. Lo primero, quisiera saber un plano más personal de ti. O sea, ¿cómo ha llegado, quién es Mireia Borràs? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, hasta la política y sobre todo a presentarse a unas elecciones tan importantes como las europeas? Bueno, pues a ver, esta respuesta me podría llevar horas, porque quién es Mireia Borràs y de dónde parto, de dónde vengo. Bueno, pues soy una mujer normal y corriente que ha estudiado, trabajado toda su vida. Vengo de una familia de grandes principios y valores que me han inculcado la importancia del trabajo, del esfuerzo, y yo, pues, como siempre digo, estoy muy orgullosa de venir de una familia trabajadora, humilde. Yo he tenido que trabajar y estudiar siempre a la vez porque tenía que pagar yo mis propios estudios. Y bueno, pues es verdad que siempre me he esforzado mucho, he trabajado mucho, me considero una luchadora nata porque me he propuesto objetivos bastante ambiciosos, es decir, y todos los he ido consiguiendo con mucho trabajo y esfuerzo, por supuesto. Y nada, ¿y cómo he llegado hasta aquí? Pues bueno, pues no sé, si conoces un poco mi trayectoria, pues yo estaba antes de la política, trabajaba en banca, en finanzas en Londres, y bueno, pues después de esto lo dejé, empecé a emprender y después me surgió la oportunidad de servir a mi país a través de Vox y entré como diputada nacional en el Congreso. Tuve esta experiencia fantástica de 4 años sirviendo a mi país y haciendo un gran trabajo junto a mis compañeros, los 51, porque conmigo somos 52, todos los 52 de Vox hicimos un trabajo extraordinario, fantástico, y trabajamos mucho, luchamos muy duro. Y bueno, pues cuando ya terminó, bueno, la legislatura, yo decidí volver al sector privado y ahora tengo de repente la oportunidad de volver al terreno de la política, esta vez a un nivel más internacional. Y es algo que me apetece muchísimo, es un gran reto, una enorme responsabilidad. Y dices, bueno, pues si dejaste la política, ¿por qué vuelves ahora a lo mejor al Parlamento Europeo? Bueno, pues para mí es un escenario totalmente diferente, mucho más, digamos, estimulante en el sentido de que es más internacional. Yo siempre he trabajado en entornos internacionales, antes de entrar en política, como te he dicho, pues trabajaba en Londres, también en Estados Unidos, en fin, he viajado siempre y he trabajado y estudiado por todo el mundo y es algo que me apetece muchísimo. Aparte, creo que es el lugar, el origen de las grandes batallas y todo nace de ahí al final, y por eso digo que es una enorme responsabilidad porque tenemos que hacerlo muy bien, tenemos que luchar muchísimo porque es de ahí de donde nace todo y donde vamos a tener la capacidad de cambiar de una vez por todas estas políticas ideológicas tan perjudiciales para España. O sea, que al final la política ha marcado un antes y un después en tu vida. Imagino que habrá tenido un coste personal también, porque no es lo mismo venir de la empresa privada en la que una persona está de forma anónima, de forma más cómoda, incluso yo creo que ganando a lo mejor más, y llegar a la política y exponerse de esta forma. ¿Cuál ha sido el Sí. momento más duro desde que estás en política, desde que estás en Vox? Para ti, en lo personal. Bueno, a ver, he de decir, lo primero de todo, que a mí me encanta la política, me encanta servir a mi país, tengo muchísima vocación de servicio. Desde muy pequeñita he colaborado en causas sociales como voluntaria y bueno, y además he hecho de todo, desde irme fuera al extranjero de voluntaria hasta hacer cosas aquí en mi ciudad, en mi pueblo, en mi país, en el colegio. Desde muy pequeñita siempre tenía esa vocación de ayudar a los demás y de servir, con lo cual para mí la política es el reflejo, digamos, más exigente y más ambicioso de poder servir a los demás, ¿no? Desde realmente un lugar de poder donde sí que se pueden cambiar las cosas y no, pues a lo mejor yendo de voluntario a una fundación que haces muchísimo por muchas personas, pero a nivel país, desde la política se puede ayudar todavía muchísimo más. Entonces, a mí me encanta la política y decir que estoy muy agradecida, y luego tengo una personalidad bastante fuerte, con lo cual tampoco me afectan mucho comentarios externos, he de decirlo, lo llevo bastante bien. Mi entorno me dice, jo, es que tienen que ser muy duro todo el día, fascistas, xenófobos, no sé qué, o estas cosas que nos dicen, que yo ya es que me río porque son absurdas, pero nunca me han afectado demasiado. Lo que es verdad que a lo mejor llevo un poco peor o me da más pereza el volver ahora otra vez también a la política, es el estar siempre en el ojo del huracán, ¿sabes? Ser ese foco mediático, ser sujeto de
de comentarios, otra vez se está hablando de ti, se han inventado esto, han dicho lo otro. Yo al final no lo escucho, pero sobre todo por mi familia sí que me afecta un poco más, ¿no? Cuando dicen ciertas cosas y tal, porque al final los que más sufren son tus padres y tu familia más cercana, y a mí eso sí que me toca bastante, ¿sabes? La moral y me entristece por ellos, no por mí. Pero bueno, es así lo único, ¿no? El decir, jolín, es que no puedes hacer nada, todo es fruto de ser pues enjuiciable y pues yo qué sé, no sé, si estás en un sitio tomándote una caña con alguien porque estás en ese sitio que es de no sé quién o porque está ligando con no sé cuántos o al revés o pues no sé, ¿sabes? Si estás de vacaciones en no sé dónde porque por ejemplo, yo hago muchos deportes, pues si voy a montar a caballo porque voy a montar a caballo porque, ¿sabes? Todo lo que haces es fruto de juicio y de comentarios negativos, pero bueno, al final esto sobre todo es en redes sociales y tú sabes mejor que nadie que es inevitable. Entonces, Sí. ¿qué voy a hacer? Pues yo sigo trabajando a mis cosas, a mi foco principal, que es ahora mismo otra vez la política y mi trabajo, mi familia, mis amigos y ya está. Tampoco es que no tienes que dejar que esos comentarios te afecten. Y además, en el momento en que te afectan las redes sociales estás perdido. O sea, Claro, eso es por así. eso, es que al final no. Pero bueno, si tengo que elegir, es verdad que a veces me molesta porque es mi madre, muchas veces la que me llama y me dice, hija mía, ¿has visto esto que ha salido de ti? A mí me lo vas a Y yo, decir. mamá, no lo he visto. Ay, Dios mío, es que han dicho no sé qué tal. Bueno, ¿y qué más te da, mamá? ¿Qué tal? Me acuerdo cuando salió lo del Merlos, no sé si te acuerdas, que Sí. yo es una persona a la que ni conozco. Y salió, pero, hija mía, están diciendo mamá, digo, no le conozco. O sea, es que no sé, pero tú pasas olímpicamente, ya, pero es que me llamo hasta la vecina diciéndome que si eras tú. Digo, madre mía. Digo, mamá, pasa olímpicamente. Y claro, dice, yo estoy segura que mi hija no es, porque mi hija no haría esas cosas y tal. Bueno, pero quiero decir que es una tontería en este caso, pero que ellos lo sufren muchísimo más que nosotros. Y esta parte es la que peor llevo. Normal. La verdad. La familia siempre es lo más importante. Te quería preguntar, vamos a meternos ya en las En elecciones el cuajo europeas, en el político. cuajo importante, porque la gente, yo no sé si te pasa a ti que ves que la gente no percibe las elecciones europeas como algo importante, ¿no? Cuando, en mi Efectivamente. opinión, son las más trascendentales de todas, porque es donde se decide todo lo que al final afecta Eso a es. los demás países. Entonces, ¿qué razón nos da Mireia Borràs, la principal, para ir a votar este 9 de junio, a esa gente que piensa que no es importante votar en estas elecciones? Bueno, pues les diría que están muy equivocados, que efectivamente, como tú bien has dicho, son las elecciones más importantes seguramente de los últimos años. En primer lugar, porque las elecciones europeas quizás son las más importantes de todas las elecciones, como tú has dicho, porque todo lo que ocurre en Europa afecta directamente a nuestro país y prácticamente el 70% del tejido legislativo nacional viene de Europa. ¿Vale? Esto en primer lugar, pero es que además en el contexto actual en el que nos encontramos, o sea, el momento, el tiempo en el que nos encontramos, me refiero, es también muy relevante porque quizás sea la última oportunidad que tengamos para salvar Europa. Es decir, no es lo mismo estas elecciones hoy que estas elecciones hace 5 años o 5 antes, ¿no? O sea, Europa se ve envuelta ahora mismo en una crisis terrible, ¿no? En una deriva ideológica a manos de pues esos burócratas, esas personas que legislan, no sabemos muy bien para quién y están sumidos en esa agenda ideológica globalista que destruye nuestro tejido productivo, nuestro campo, nuestro sector primario, nuestra industria, que llena nuestros libros de texto del sistema educativo de nuestros hijos de porquería y de basura ideológica. Y además, todos estos objetivos que se plantean desde Europa, como sabéis, muchos de ellos son para 2030, para 2000. Si no lo frenamos ya, las próximas elecciones, que serán dentro de 5 años, ya será demasiado tarde. Ya tendremos un país desindustrializado, ya tendremos todos esos objetivos que se plantean para 2030 que tendremos que haberlos cumplido y haber asfixiado a nuestras familias, a nuestros trabajadores. Es decir, que es la última oportunidad, podría decirse, que tenemos prácticamente de revertir esta situación, porque las próximas elecciones ya va a ser demasiado tarde. Siempre se puede hacer algo, por supuesto, pero será seguramente ya demasiado tarde. Tendremos un país desindustrializado, un sector primario a lo mejor casi inexistente, totalmente asfixiado y con países, con terceros países que son los que ya explotan esa producción agrícola a menos coste, pero también con menos condiciones de seguridad. Es decir, un futuro terrible también para nuestros jóvenes, porque al final les están quitando a ellos las oportunidades laborales y las oportunidades de que puedan acceder
a una vivienda, a tener una familia, a tener unas buenas condiciones laborales. Es decir, nos jugamos muchísimo, no solamente porque en Europa se legisla prácticamente todo lo que luego aquí nos imponen, sino porque por el momento en el que nos encontramos seguramente sea la última oportunidad de cambiar realmente el rumbo de la Unión Europea y de España. Claro que al final la gente no es consciente, o mucha gente no es consciente de las decisiones que se llegan a tomar, porque muchas veces aquí vivimos determinadas leyes que, bueno, que coartan la libertad de la gente y muchas veces piensan, no, es que el gobierno, y es que realmente vienen de arriba. Es verdad que este gobierno nos enfrenta al revés, quiere ser el primero de la clase en esa intoxicación ideológica, en ese fanatismo climático, es decir, por ejemplo, lo hemos visto con el tema de Madrid Central, por ejemplo, es verdad que esto no lo impone Europa directamente. Oye, tienes que establecer zonas de bajas emisiones, pero sí que establece que tiene, zonas de bajas emisiones recortando el tráfico en la ciudad, pero sí que establece que hay que reducir las emisiones, te da una horquilla de posibilidades y este gobierno siempre coge, el gobierno o los... La horquilla más alta. Exacto, la horquilla más exigente, la que más nos asfixia y la más radical, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hasta ahora Europa está dando horquillas en algunas cuestiones, pero en los próximos 5 años sabemos que quieren ir a más, quieren radicalizarse todavía muchísimo más. Por eso necesitamos sacar un buen resultado para poder frenar estas agendas ideológicas que pretenden destruir, exacto, no solo nuestro tejido productivo, sino las libertades, nuestra libertad. La libertad de poder acceder al centro de la capital es libertad de movimiento que viene integrado en nuestra Constitución y hay de repente unas normas que nos dicen que no podemos pasar con nuestros coches por Madrid Central. Oiga, ¿pero por qué? Y esto sabéis que se está además extendiendo a otros muchísimos municipios en toda España. Yo vengo ahora en Baleares, en Murcia, tal. O sea, los municipios de más de 50.000 habitantes. Efectivamente, pero que ya los quieren aplicar ya. Pues si logramos entrar con mayoría en Europa, pues podemos revertir toda esta situación. Para 2030, como no lo demos todo estas elecciones y no tengamos mayorías suficientes, pues imaginaros, tendremos todas las ciudades llenas de estas zonas donde nos prohíban entrar si no tienes un coche de más de 60.000 euros que sea eléctrico y cada vez más restricciones, más impuestos verdes, menos libertad y más trabas para poder ser un país próspero. Sí, al final son políticas para las élites, ¿no? O sí, sea, se está legislando para las élites, para los millonarios, porque ahora que me hablas de Madrid Central, bueno, de las políticas verdes en general, hay que recordar que se ha hecho la famosa excepción Ferrari, por la que los coches de combustión de Ferrari se van a poder seguir fabricando, pero otras marcas no, o sea, los superdeportivos van a poder seguir usando combustibles fósiles y el resto no, es decir, para el pueblo llano, coches eléctricos o transporte público, y para el resto, entonces al final es la libertad la que está en juego, como bien dices. Y hablando de libertad también, no sé si a ti te da la sensación de que Europa es más insegura ahora que hace 5 años. Ya no solo por estas políticas que cortan la libertad, sino también por esos flujos migratorios que están provocando la entrada, bueno, pues de gente que a lo mejor no se adapta como debería adaptarse, o como otras nacionalidades sí que se adaptan y entran haciendo la cola. Entonces, es importante también votar para frenar y para hacer unas políticas que intenten, por lo menos, regularizar un poco este tema, ¿no? Claro, muy, muy importante, es uno de los grandes temas de Europa que sabéis que solamente Vox se atreve a señalar y por ello nos llaman racistas, xenófobos. Obviamente lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, no es cuestión del color de piel ni de la raza, se trata de lo que estas personas traen en la cabeza. Es evidente que si se fomenta una inmigración ilegal, descontrolada de países donde, por ejemplo, no se respeta a la mujer o se la considera un ser inferior y se la puede violar, apedrear, etcétera, pues van a llegar aquí y van a hacer lo mismo con nuestras mujeres. Y es lo que está pasando, por eso ahora mismo la mujer está más en peligro que nunca, no solo por la ley del sí es sí, que suelta cientos de violadores a la calle, sino también por este fomento de la inmigración ilegal. Es cierto que siempre ha habido flujos migratorios y siempre ha habido inmigración ilegal. Lo que no había hasta ahora era que se fomentara de esa manera con políticas de puertas abiertas y efecto llamada. Este es el gran problema. Nosotros queremos que dejen de aplicarse estas políticas, en primer lugar, obviamente, por la seguridad de nuestros barrios y de todos los españoles, pero también incluso por ellos mismos, porque al final estas personas que vienen en pateras son víctimas de mafias
que las engañan y que además atraviesan unas condiciones terribles, pues eso, el mar y tal, y muchas veces se quedan en el intento, y es intolerable que estemos todavía permitiendo este tipo de tráfico de personas, por así decirlo, a manos de unas mafias que las utilizan y siguen incentivando esas políticas de puertas abiertas y de efecto llamada, sabiendo que no lo van a conseguir y, en el mejor de los casos, aunque lo consigan, tendrán que ser llevados de vuelta a su país o no tendrán las condiciones que ellos se creen que van a encontrar aquí en España. Con lo cual, todo esto es una situación terrible para todos. Hay que frenar con la inmigración ilegal, hay que ponerle freno, hay que frenar con estas políticas que fomentan, como digo, esta inmigración ilegal. Y luego, sobre todo, hay que explicar que nosotros estamos muy de acuerdo con el inmigrante que viene a trabajar y a aportar y, por supuesto, a adaptarse y tal, sobre todo pues ese inmigrante de Iberoamérica que tiene unas costumbres similares a nosotros, porque esto la gente piensa que estamos en contra de los inmigrantes en general. No, sí, o sea, es a lo que juegan, ¿no? Claro, los medios de comunicación tergiversan el mensaje y yo quiero aprovechar aquí para dejarlo claro. Nos parece fenomenal cualquier inmigrante que venga aquí a adaptarse, a aportar, a arrimar el hombro y hacer de este un país mejor, como estamos todos. Pero lo que no queremos son personas que vienen, como digo, de manera ilegal y descontrolada, sin pasar ningún tipo de filtro ni criterio, a venir aquí a robar, a delinquir, porque no tienen otra forma de ganarse la vida y porque además, según sus costumbres, es válido y es correcto violar a una mujer. Y lo estamos viendo. No sé si habéis visto recientemente ahora el vídeo de unas chicas en París que decían que por favor no recomendaban a ninguna mujer ir a París porque les habían estado persiguiendo constantemente grupos de marroquíes y tal, que hasta que se tuvieron que meter en un bar. Bueno, esto es cierto, es que yo lo he vivido, yo hace muy poco he estado en París y lo he visto la degradación de esos barrios, y yo he ido a París también hace 10 años y 15 años y he visto la degradación absoluta. Yo también he estado hace un año y a las 10 de la noche te tienes que ir al hotel. ¿A que sí? Y además, no, es que es de ser una ciudad espectacular, se la han cargado, macho, se la han cargado, y la inseguridad que sientes efectivamente como mujer si vas sola por ahí, bueno, o sea, y no por un tema racial, insisto, es un tema cultural, porque son personas que en sus países no respetan ni toleran que una mujer pueda tener derechos ni que sea pues eso, un sujeto de valor, ¿no? Todo lo contrario. Y hay que entender que si 16 de los 20 peores países del mundo para nacer mujer están en África porque ellos apedrean a las mujeres y la consideran, insisto, un ser inferior, y tú fomentas esa inmigración, que no digo que ya te venga, no, se está fomentando desde las instituciones europeas y desde el gobierno de España esa inmigración ilegal, pues ¿qué vas a tener? Pues Argelia en España. ¿Y quién quiere que su barrio sea como Argelia? Pues seguramente nadie. Si importas África, tienes África. Tienes África, claro. ¿Qué pasa? Que las personas que regulan esto no sufren las consecuencias de sus políticas. ¿Quiénes las sufren? Los de siempre. Las familias trabajadoras, los barrios más humildes, los barrios obreros. Sí. Al final, hasta que no le afecta a los políticos, no ven las orejas al lobo, nunca mejor dicho. Mira lo que pasó con von der Leyen cuando a Suponi le atacó el lobo, que tuvo que cambiar la política respecto a la protección del lobo. Pero bueno, eso es como siempre, ¿no? Las élites gobernando y haciendo políticas en contra del pueblo. Y tan alejadas de las necesidades reales de la realidad, efectivamente. Y bueno, hablando también de von der Leyen y de Europa en general, a mí me da la impresión, no sé si a ti también, de que Europa está completamente vendida a todos los lobbies posibles, habidos y por haber. El lobby ecologista, el lobby feminista, el lobby LGTBI, es como que estuviera, en lugar de gobernar los políticos a los que votamos, gobiernan estos entes supranacionales en la sombra, que son los que al final me da la impresión de que mandan ellos, porque al final son políticas y leyes que salen y que realmente han fomentado estas asociaciones, grupos, etcétera. ¿Cómo combatir a estos lobbies que mueven tantísimos millones desde Europa? ¿Tú estás preparada para lo que te vas a encontrar allí cuando llegues? Yo siempre estoy preparada, yo nací ready, como digo siempre yo. No, estamos desde Vox tenemos un equipazo que lleva ya luchando en la anterior legislatura. Buxadé, Mazali Aguilar, Margarita de la Pisa, Germán Test han luchado con mucha fuerza durante todos estos años, estos últimos 5 años, por combatir estas políticas. Han estado solos
en cuanto al panorama, digamos, español, ¿no? Desde Vox han estado solos, pero como nosotros decimos, claro que tenemos la fuerza y la vamos a seguir teniendo, y más si cabe, la fuerza que nos den los españoles este domingo en las urnas para combatir estas políticas ideológicas, porque nosotros no hemos venido a servir a estos burócratas de Bruselas, nosotros somos el primer partido que de verdad vamos a servir a los españoles, así que nos da igual quedarnos solos, nos da igual que nos sigan llamando racistas, xenófobos o fascistas, todo lo que nos quieran llamar, porque nosotros no hemos venido a gustarles a ellos, hemos venido a defender a los españoles. Y yo creo que esa es la gran hazaña de Vox, ¿no? Que por primera vez hay un partido que de verdad se está preocupando y defendiendo con uñas y dientes el interés de los españoles, pero el interés real, ¿no? O sea, que aquí hablan no, porque yo lo veo en los debates, que hablan de no, porque la transición ecológica, porque justa tal, hablan en un mensaje, tiene un mensaje politiqués que se queda ahí como en la superficialidad de las cosas, pero yo digo, pero esta gente no está hablando de los problemas reales de las personas, o sea, la inmigración ilegal, fascista, tal, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, pero ¿usted ha pisado algún barrio que esté sufriendo las consecuencias, el aumento de la criminalidad a consecuencia de la inmigración ilegal? Anda, tal, no sé qué, ninguno te contesta. Nosotros sí pisamos esos barrios cada día, o ahora en campaña, pero también durante nuestro trabajo. Aquí también la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio lo ha hecho muchísimo, y yo hace poco acabo de estar, como digo, en Murcia, en un barrio, y a mí los propios inmigrantes y todo me lo decían, es que esto tenéis que pararlo, es que sois, nos decía incluso alguno, nos dijo, sois demasiado buenos, o sea, tenéis que meter más caña. Digo, macho, sí, somos los únicos que metemos caña, pero claro que sí, que nosotros somos el único partido que de verdad pisa la calle y pone el interés de los españoles por encima de cualquier cosa, porque es la esencia de Vox, hemos nacido para eso, porque al ver que había un PP y un PSOE, por supuesto, totalmente arrodillado a esas agendas globalistas ideológicas, decíamos, pero vamos a ver, ¿y a los españoles quién les defiende? Por eso decimos que en estas elecciones, este 9 de junio, nos van a oír, porque nos van a oír un rugido muy fuerte en defensa de los intereses de los españoles, de la prosperidad de España y de nuestra soberanía también. Mira, me viene muy bien que me menciones la agenda, porque me he acordado de Margallo cuando dijo que la Agenda 2030 era el Evangelio, sí, ¿no? Sí. Además eso lo hizo en un programa al que yo asisto ¿Estabas tú? habitualmente. ¿No? Sí, ¿O estaba, pero ese corte vale. lo cogí yo. Sí, se hizo viral. Entonces, explícanos en pocas palabras en qué consiste ese pacto verde que es tan importante derogar, porque al final es el que va, bueno, el que habla de la sostenibilidad de Europa a corto plazo, el que quiere acabar con los coches de combustión, el que quiere que Europa sea, pues eso, que esté libre de emisiones al final del año 2030 o 2050, no recuerdo bien. Y claro, ¿qué significa eso para la gente de a pie? Porque la gente lo ve como muy lejano. Claro, en plan, ¿qué la es gente esto lo ve muy del Pacto lejano, Verde? 2030 eso está muy lejos, 2050 eso está muy aquí al lejos, lado. pero está aquí al lado y va a llegar. Entonces, si al final la gente no lo ve ahora, pero al final llegará a su bolsillo cuando no pueden sacar su coche, cuando restrinjan la circulación, cuando lleguen esas famosas ciudades de 15 minutos que quieren hacer, que parece una distopía, pero que seguramente algún día llegará. Entonces, ¿cómo llegar a la gente y decirle, oye, que esto está aquí ya, vamos a intentar cambiarlo? Esto está aquí ya y afecta a todos los sectores, porque nosotros hablamos mucho del sector primario, de la agricultura, que es el principal perjudicado ahora con toda la regulación del Pacto Verde, porque se les impone, pues es una competencia desleal, que es que huele a hipocresía por todos lados. O sea, a nuestro producto se les pone unas condiciones incrementándoles los costes, sin embargo se permite a productos de fuera que no tienen esos criterios, digamos, de seguridad y sanitarios, y que son más baratos, por tanto, competir en las mismas condiciones, y es una competencia desleal que lo que hace es arruinar a nuestro sector primario y, por cierto, pues de paso, todo nuestro sector primario, que es nuestra capacidad productiva, ¿no?, en temas de alimentación y nuestra soberanía alimentaria. Entonces, nos va muchísimo en ello, porque además en España tenemos un sector primario valiosísimo, tenemos un producto de muchísima calidad y necesitamos protegerlo, cuidarlo y apoyarlo. El Pacto Verde pues hace todo lo contrario, favorece esta competencia desleal, quiere hacer prácticamente que no sean productivas las explotaciones de los agricultores, ganaderos, criminalizarles como que son los grandes responsables del cambio climático, y bueno, pues les pone una serie de criterios que no vamos a entrar en ellos, que son muy largos, pero una serie de criterios
de manera que se les hace insostenible poder llevar a cabo y hacer rentables sus explotaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que esta legislación y estas políticas, lejos de perseguir realmente conservar el medio ambiente o salvar el planeta, pues es un plan de despidos masivos. El Pacto Verde Europeo, lo hemos dicho muchas veces, es un plan de despidos masivos y atienden a los intereses de unos lobbies que tienen otros intereses que desde luego no son los de los españoles. No sabemos a quién sirven esos burócratas de Bruselas, pero sabemos que no es a los europeos y desde luego no a los españoles. Y sobre todo que no sirven tampoco, no van dirigidos a combatir ese cambio climático que dicen, no hay más que ver aquí en Madrid, cuando que no puedes entrar con tu furgoneta y sin embargo en el famoso concierto de Taylor Swift dejaron entrar 69 camiones sin ningún tipo de restricción. Claro. Por eso No, ahí es donde ves que no tiene nada que ver. Pura. Y es todo, pues eso, es todo lobby, en este caso los lobbies energéticos. Eso es, lo quieren vender como hacen con toda la Agenda 2030, hombre, ¿quién está en contra de acabar con el hambre en el mundo? No, sí, bonita es, muy bonita claro, es la Agenda 2030. Pero hay que mirar más allá, claro, es que la gente dice, nadie puede, el otro día me pasó un debate, nadie puede estar en contra de la Agenda 2030. Oiga, y yo levanté la mano y digo, sí que podemos estar en contra. Nosotros en Vox estamos absolutamente en contra, porque aunque tenga un mensaje bonito, sabemos que el cómo quieren llegar a eso es lo diabólico, ¿no? Lo terrorífico de esa agenda, y que lejos de perseguir acabar con el hambre del mundo, lo que quieren perseguir son otros objetivos mucho más perversos, y de hecho es arruinarnos y llevarnos a la más absoluta miseria, no solo económica, sino también moral. Yo te quería preguntar también si estás preparada para encontrarte a Irene Montero en el Parlamento Europeo. Pues bueno, ya estuve con ella en el Congreso y tuvimos algún... Encontrarte otra vez, quiero decir. Otra vez, sí. Que parece que nos habíamos librado de ella, pero pues te la puedes encontrar otra vez. No sé si saldrá o no, pero bueno, si me la encuentro, pues estaré lista para batallar con ella otra vez. Claro que sí. ¿Quién es el político que más ganas tienes de conocer cuando llegues a Europa? Un político que hayas visto o que te apetezca conocer. Y el que menos, que si no te ocurre ninguno, es el que menos te La apetezca. verdad que no me había hecho esa pregunta. Al que menos, pues bueno, a todos los verdes y no sé, es que no me sé sus nombres, ¿sabes? A cualquiera de los verdes. A cualquiera de los verdes y zurdos y todos estos que promueven estas políticas ideológicas que... Allí tendrás la oportunidad de conocerlos, seguramente, claro, y te volveré a hacer esa pregunta cuando los conozcas. Claro, sí, o sea, yo creo que, a ver, espero que el debate ahí sea como más, quizá más serio, ¿no? Que aquí en España, que muchas veces parece un circo el Congreso de los Diputados. Quiero creer que ahí va a ser un poco quizá más serio, pero bueno, aún así las batallas ideológicas allí son muy importantes, ¿no? Es donde nacen todas esas batallas. Y entonces, pues sí que estoy deseando ver allí cómo, ¿sabes?, cómo se cuece todo, qué argumentos dan, porque aquí es como que ya, después de 4 años en el Congreso, más o menos ya te esperas lo que van a decir, cómo van a actuar. Bueno, allí somos 720 diputados, creo que vamos a ser. No sé si me dará tiempo a conocerlos a todos, o sea, seguramente no. Pero bueno, y al que más tengo que conocer, pues no lo sé tampoco. Seguramente alguien de los nuestros, de conservadores y reformistas, de Fratelli d'Italia, algo así, que yo a Giorgia Meloni la admiro muchísimo. Y bueno, pues me encantaría, pues eso, estar allí y aprovechar y ahondar y profundizar más en nuestras relaciones, aprender también de ellos. Sí. Pues Mireia Borràs, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros este ratito y te deseo toda la suerte del mundo para el próximo domingo, que estoy seguro que saldrá todo bien. Muchísimas gracias. Sí, esperemos. Gracias a vosotros. A ti. Vamos.